Las máscaras empiezan a caer y el pasado, ese pasado que Doménica Montero ha intentado sepultar bajo el silencio y la dureza, comienza por fin a salir a la luz. En los próximos capítulos de Doménica Montero, nada volverá a ser igual, porque las verdades ocultas empiezan a golpear con fuerza el destino de todos. Luis, después de mucho tiempo, por fin descubre lo que Doménica vivió antes de llegar al pueblo. Ahora entiende el origen de su carácter áspero, de su mirada desconfiada y de esa forma fría con la que mantiene a todos a distancia. Al conocer la traición que sufrió, Luis no puede contener la rabia. Max no solo la dejó plantada en el altar, sino que además le robó una gran suma de dinero, destrozando su dignidad y su fe en el amor. En ese momento, Luis lo comprende todo y se promete a sí mismo no juzgarla nunca más. Para él, Doménica no es la villana que el pueblo describe, sino una mujer herida que aprendió a sobrevivir endureciendo el corazón. En silencio, Luis toma una decisión que cambiará su vida. Está dispuesto a ser paciente, a quedarse a su lado y a buscar la forma de devolverle la sonrisa que le arrebataron. En su interior lo reconoce, se ha enamorado de Doménica Montero, incluso sabiendo que amar a una mujer marcada por el dolor no será un camino fácil. Mientras tanto, Mercedes, la madre de Luis, vive un momento que parece sencillo, pero que esconde una carga emocional enorme. En agradecimiento, lleva un pastel de cumpleaños a Pedro, el joven que le salvó la vida. Ese gesto, tan simple para ella, se convierte en algo inmenso para él. Pedro confiesa que jamás nadie le había regalado un pastel, que creció sin conocer el amor de una madre ni la presencia de un padre. Conmovida, Mercedes le ofrece algo que nace del corazón. Aunque no sea su madre, quiere cuidarlo como si lo fuera. Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, acepta convertirse en su ahijado sin imaginar la verdad que los une. Lo que ninguno de los dos sabe es que Pedro es hijo del difunto esposo de Mercedes. Es decir, Pedro y Luis son hermanos. El muchacho es fruto de aquella relación prohibida entre el marido de Mercedes y una empleada a la que ella despreció profundamente. Tras la muerte de su esposo infiel, Mercedes, cegada por el rencor, expulsó a esa mujer de la hacienda sin saber que estaba embarazada. Hoy, el destino los vuelve a unir de la forma más cruel, sin que la verdad haya salido aún a la superficie. Por otro lado, la tensión crece en la hacienda de los Montero. La madre de Chiara intenta convencer a Doménica para que regrese a la ciudad, asegurando que quedarse en ese lugar solo la convertirá en una mujer temida y amargada. Doménica se mantiene firme. Nada ni nadie la sacará de la hacienda de sus difuntos padres, una tierra que ahora está decidida a levantar con sus propias manos. Cuando su tía insiste y la acusa de sembrar terror junto a su capataz Genaro, Doménica responde sin titubear, señalando la hipocresía que la rodea. Incluso lanza una advertencia directa al insinuar la cercanía sospechosa entre Chiara y Genaro. Chiara se defiende nerviosa, asegurando que todo es un malentendido, que el capataz solo le mostraba la hacienda. Pero Doménica ya ha dejado claro su mensaje: en ese lugar nadie vivirá sin trabajar y nadie jugará con su autoridad. En esta hacienda no hay privilegios ni excepciones. Aquí se trabaja, y todos lo hacen, incluso Doménica Montero, la dueña absoluta de cada palmo de esa tierra. Esa declaración, firme y cargada de autoridad, cae como un golpe directo al orgullo de Chiara, quien no tarda en enfrentarla, sintiéndose aludida. Doménica no se anda con rodeos y, con una frialdad demoledora, deja al descubierto una verdad que Chiara ha evitado durante años. Su vida entera ha sido sostenida por el esfuerzo ajeno, por el dinero de su prima, por lujos que nunca se ganó. Doménica recuerda cómo Chiara jamás estudió ni trabajó, cómo se acostumbró a vivir sin responsabilidades, protegida por la generosidad que ahora desprecia. No hace falta levantar la mano para humillarla, las palabras bastan. Es una bofetada sin manos, una verdad que deja a Chiara desnuda frente a su propia inutilidad. La tensión se corta en el aire y la guerra familiar queda declarada. Mientras tanto, en los rincones de la hacienda, los rumores empiezan a correr. Nieves, una de las empleadas, comenta con ligereza que su patrona está en guerra con el vecino de la hacienda contigua. La nana de Doménica se inquieta al escuchar el nombre de ese hombre, Luis. Y más aún cuando Nieves, entre risas, lo describe como un hombre peligrosamente atractivo. Esa información deja a la nana inquieta, presintiendo que esa enemistad esconde algo más. Por su parte, Chiara, herida en su orgullo, busca desahogarse con Genaro, el capataz. Llega furiosa, cargada de rabia por las palabras de Doménica, esperando comprensión. Pero Genaro, lejos de consolarla, se burla cruelmente, confirmando lo que todos saben y nadie se atreve a decirle.
La humillación es inmediata. Chiara, sintiéndose superior, lo abofetea, llamándolo un simple peón sin derecho a hablarle así. Lo que sigue cruza una línea peligrosa. Genaro, dominado por el deseo y el resentimiento, la toma a la fuerza y la besa. Chiara, lejos de rechazarlo, se deja arrastrar por la pasión. Ese encuentro no es solo carnal, es el inicio de una alianza oscura, nacida del rencor y la ambición. Desde esa cama se gesta una conspiración silenciosa contra Domenica Montero. Pero las pasiones no arden solo en las sombras. Domenica, buscando un momento de libertad, se interna en la laguna del Espejo de Luna, ese lugar mágico que divide su hacienda de la de Luis. Se sumerge en el agua sin imaginar que el destino la pondrá frente a frente con su mayor enemigo. Luis llega al mismo sitio, sin saber que ella está ahí. El choque es inmediato y explosivo. Domenica lo acusa de seguirla, de espiarla, de invadir su espacio. Luis, herido en su orgullo, responde con desprecio, asegurando que jamás la besaría. Pero la furia entre ambos se transforma en algo imposible de contener. Domenica lo besa primero, desafiándolo, y ese beso se vuelve fuego. Luis pierde el control y responde con la misma intensidad. Cuando él cree que puede tenerla, Domenica se aparta bruscamente, burlándose de su deseo con una frase que lo deja ardiendo de rabia y vergüenza. Y como si no fuera suficiente, Domenica se lleva la ropa de Luis, dejándolo desnudo en la laguna, solo para demostrar que ella siempre tiene la última palabra. Más adelante, otro escándalo sacude la casa. La nana descubre a Pedro dentro de la habitación de Nieves. Indignada, recuerda la regla sagrada impuesta por Domenica: ningún hombre puede entrar a la casa. La acusa de desvergonzada, sin escuchar explicaciones. Nieves, desesperada, le suplica que no diga nada, confesando que Pedro, el otro empleado, estaba allí. Un secreto más se suma a la larga lista que amenaza con estallar en cualquier momento. En el fondo, la nana sabe perfectamente que Pedro y Nieves no son malas personas. Los ve como dos muchachos nobles, ingenuos, todavía incapaces de medir las consecuencias de sus actos. Aún así, la moral de la casa es sagrada. Con mano firme, la nana toma a Pedro por las orejas y lo saca casi arrastrándolo, dejándole claro que no puede manchar la honra de una joven como Nieves. Si de verdad la quiere, debe hacerlo de la manera correcta, comprometerse, dar la cara y no esconderse como un ladrón en la noche. Sus palabras no nacen de la crueldad, sino del miedo a que Domenica descubra algo que podría desatar su furia. Mientras tanto, al otro lado del conflicto, Luis logra regresar a su hacienda en una escena tan humillante como reveladora. Un campesino se apiada de él y le presta unos harapos para que pueda salir del agua y cubrir su desnudez tras el cruel juego de Domenica. Pero la vergüenza no apaga su carácter. Al contrario, lo enciende. Luis se cambia de ropa, respira hondo. Con la rabia aún hirviendo bajo la piel, le anuncia a Mercedes que irá a la hacienda vecina a enfrentar a Domenica cara a cara. Cuando Luis llega, el choque es inevitable. El motivo es claro: la cerca que Genaro derribó y que ha permitido que el ganado de Domenica invada sus tierras, causando destrozos. Domenica lo recibe con la misma altivez que la caracteriza, erguida, fría, inquebrantable. Pero esta vez Luis ya no es el mismo. Ahora conoce su pasado, conoce la herida que ella esconde detrás de esa mirada dura. En un momento de tensión, Luis cruza una línea peligrosa. Le dice que los demás no tienen la culpa de que su ex la haya abandonado en el altar y la haya estafado. El silencio que sigue es devastador. Domenica queda paralizada. Todo su cuerpo se tensa. Ella llegó a Santa Teresa del Amor precisamente para huir de ese pasado, para que nadie supiera de la humillación que marcó su vida. Y ahora, ese hombre frente a ella lo sabe todo. La reacción es inmediata. Una cachetada cargada de dolor, de vergüenza y de rabia contenida durante años. Domenica le deja claro que no tiene ningún derecho a mencionar ese capítulo de su vida. Luis, al ver lo que ha provocado, se quiebra. Reconoce su error y le pide perdón, confesando que lo descubrió por internet y asegurándole que nadie más en el pueblo conoce su historia. Luis habla desde el corazón. Le dice que le duele verla vivir amargada, fingiendo ser una villana cuando en realidad es una mujer buena, sensible, herida. Le explica que esa dureza no es más que una coraza para evitar volver a sufrir. Le confiesa también su propio dolor, la pérdida de su esposa, y cómo aprendió a seguir adelante sin destruir a los demás. Cada palabra golpea a Domenica como un martillo invisible. Por un instante, la máscara se resquebraja. Sus ojos brillan,
Su mirada se pierde y el peso de su pasado amenaza con derrumbarla. Pero Domenica no puede permitirse caer. Respira profundo y vuelve a levantar el muro que la mantiene en pie. Con voz firme, le deja claro a Luis que no necesita su compasión ni que nada cambiará. Esa es su hacienda, su territorio, su batalla. Cuando le intenta acercarse, ella marca distancia sin titubeos. Le exige que se vaya y lanza una advertencia final, fría y contundente: peleará contra él y contra quien sea necesario para quedarse con las tierras del espejo de luna. El ceño de Luis se frunce. La paciencia que había mostrado se agota. La guerra entre Domenica Montero y Luis ya no es solo por tierras, sino por orgullo, por heridas abiertas y por sentimientos que ninguno está dispuesto a reconocer todavía. La tensión estalla sin posibilidad de retorno. Luis, con el rostro endurecido y la voz cargada de orgullo herido, le deja claro a Domenica Montero que esas tierras no le pertenecen solo por herencia, sino por un pacto sellado entre dos hombres que ya no están con vida, su difunto padre y el padre de ella, unidos por una amistad forjada con honor y palabra. Le reprocha que, cegada por su soberbia, esté rompiendo un acuerdo sagrado que jamás debió cuestionarse. Domenica lo sostiene con la mirada, desafiante, sin dar un paso atrás. Pero Luis no se detiene. Jura que encontrará las pruebas necesarias, que demostrará que ese acuerdo existió y que no se rendirá hasta que la verdad salga a la luz. Sin esperar respuesta, se da la vuelta y abandona la hacienda con pasos firmes, cargado de rabia y determinación. Cuando su figura desaparece en la distancia, algo se quiebra dentro de Domenica. La mujer imponente, segura y fría se queda sola, inmóvil. Su expresión cambia lentamente. La duda se filtra donde antes solo había certeza. Suspira hondo y se lleva una mano al pecho, como si intentara calmar el torbellino que acaba de despertar. Por primera vez se pregunta si está luchando por justicia o si su orgullo la está empujando hacia un abismo sin retorno. El viento recorre los pasillos de la hacienda y sacude las cortinas, como si las paredes mismas reaccionaran a la tormenta que se ha desatado. Domenica camina despacio hasta el gran ventanal y observa las tierras del espejo de luna extendiéndose frente a ella, majestuosas, silenciosas, implacables. Esas tierras por las que sacrificó su paz, su juventud y hasta la posibilidad de amar sin miedo. Aprieta los puños, recordando la noche en que se juró no volver a perder nada ni a nadie. Se convence a sí misma de que no puede dar marcha atrás. Ceder ahora sería aceptar la derrota. Sin embargo, la voz de Luis se repite en su mente como un eco persistente, despertando recuerdos incómodos, conversaciones inconclusas con su padre, documentos que jamás vio, silencios que siempre le parecieron demasiado convenientes. Por primera vez en mucho tiempo, Domenica acepta una verdad dolorosa: esta guerra apenas comienza y no se trata solo de tierras, sino de secretos enterrados que tarde o temprano reclamarán salir a la luz. Con la mirada fija en el horizonte, Domenica se recompone. Sabe que el futuro traerá enfrentamientos, revelaciones que desgarran y decisiones que marcarán su destino para siempre. Aún así, decide mantenerse en pie. El espejo de luna no será solo un campo de batalla, será el lugar donde se defina quién es realmente Domenica Montero. Mientras tanto, en otra hacienda, la inquietud se apodera de Mercedes. Camina de un lado a otro de su despacho, con un antiguo rosario temblando entre sus dedos. Frente a ella, el capataz más antiguo permanece de pie, con el sombrero en las manos y la mirada baja. Es un hombre que ha visto demasiado y ha callado aún más. Mercedes se detiene de golpe y lo enfrenta con una pregunta que lleva tiempo atormentándola. ¿Quieres saber quién era la madre de Pedro? El capataz levanta la vista lentamente, su rostro se endurece. Ese nombre despierta recuerdos que siempre evitó pronunciar. Mercedes insiste, confesando que Pedro le dijo que nunca conoció a su madre, que creció sin respuestas y que esa verdad no la deja tranquila. El silencio se vuelve pesado, casi asfixiante. El capataz traga saliva. Sabe que ha llegado el momento. Confiesa que hay verdades que se guardan por lealtad, pero que hay otras que ya no se pueden seguir ocultando. Mercedes frunce el ceño, incómoda, y le exige que hable de una vez. El capataz respira hondo, como si estuviera a punto de quitarse un peso que ha cargado durante años. La verdad está a punto de ser revelada, y cuando salga a la luz, nada volverá a ser igual. Porque en Domenica Montero, cada secreto tiene un precio, y todos están a punto de pagarlo. La verdad cae como un rayo en medio del silencio. Pedro es el hijo de aquella empleada que Mercedes expulsó de la hacienda hace más de 20 años, el mismo día en que la encontró con su marido. El capataz lo dice sin rodeos,
con la serenidad de quien ha cargado ese secreto durante décadas. Mercedes se queda completamente inmóvil. El rosario se desliza entre sus dedos y cae al suelo con un golpe seco que resuena en toda la habitación. Su rostro pierde el color. Apenas puede susurrar una palabra, incapaz de creer lo que acaba de escuchar. Aquella mujer, la amante de su esposo, la que quedó embarazada, era la madre de Pedro. El capataz asiente con respeto, confirmando lo impensable. Explica que después de ser expulsada, la mujer dio a luz, pero no pudo quedarse con el niño. Desesperada, lo abandonó en una hacienda vecina y luego desapareció para siempre. Nadie volvió a saber de ella. Mercedes siente que el aire le falta. La revelación final termina de quebrarla cuando el capataz pronuncia la frase que cambia todo. Pedro es el medio hermano de Luis y tiene los mismos derechos sobre la hacienda. Esas palabras la golpean con una violencia invisible. Retrocede, como si el suelo se abriera bajo sus pies, y se deja caer lentamente en una silla. Su mente repasa los años, las decisiones, el rencor, el castigo que impuso creyéndose dueña absoluta de la verdad. Comprende, con horror, que el enemigo nunca estuvo fuera, que siempre caminó dentro de su propia casa, mirándola con gratitud sin saber quién era realmente. El capataz guarda silencio. Sabe que desde ese instante nada volverá a ser igual, ni para Mercedes ni para Luis. La hacienda acaba de convertirse en un campo minado de verdades imposibles de contener. Mientras tanto, en otro punto de la historia, la traición adopta una forma distinta. Chiara camina por el sendero de piedra del jardín, fingiendo interés por las flores, aunque su verdadero objetivo es otro, encontrar a Luis. Desde hace semanas lo observa, lo sigue, convencido de que tarde o temprano él notará todo lo que ella siente. Pero ese día, al girar junto al viejo rosal, su mundo se detiene. A pocos metros, bajo la luz suave de la tarde, están Luis y Domenica. Chiara se esconde instintivamente detrás de un árbol. Desde ahí, la escena se despliega ante sus ojos como una bofetada cruel. Domenica tiene las manos apoyadas en el pecho de Luis, tan cerca que sus respiraciones parecen fundirse. Él se inclina hacia ella, le dice algo al oído, y Chiara alcanza a ver la sonrisa tímida de su prima justo antes de que él la bese. No es un beso cualquiera. Es lento, seguro, definitivo. Un beso que no deja espacio para dudas. El corazón de Chiara se quiebra en silencio. Siente como algo se rompe dentro de ella al comprender que esa atención, ese afecto que siempre deseó, nunca fue para ella. La rabia le sube al pecho como un fuego seco, mezclada con humillación y celos. Ellos están tan absortos el uno en el otro que no notan su presencia. Chiara aprieta los puños, sintiéndose invisible, reemplazada, traicionada. En su mente, Domenica se convierte en el obstáculo que debe ser eliminado. Retrocede con cuidado, sin hacer ruido. No quiere interrumpirlos. Quiere algo más peligroso, planear. Mientras se aleja, la determinación se dibuja en su rostro. Una sonrisa amarga cruza sus labios. Se promete a sí misma que no permitirá que Domenica sea feliz, que no dejará que se quede con Luis. Cada paso que da es un juramento silencioso, una amenaza sembrada en la tierra. Max llevaba horas sentado al borde de aquel colchón viejo, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. El aire del lugar era denso, cargado de encierro, de miedo y de culpa. Cada respiración le pesaba como una condena. De pronto, golpeó la pared con el puño, una vez más, como si quisiera romper algo más que el silencio. Se preguntaba en qué estaba pensando cuando decidió huir. Las semanas habían pasado lentas y crueles desde que escapó con el dinero, desde que dejó a Domenica Montero vestida de blanco, esperando un futuro que él mismo destruyó sin piedad. También habían pasado semanas desde que traicionó a Chiara, porque ni siquiera tuvo el valor de cumplir el pacto que ella le exigía. Sin embargo, había una verdad que lo perseguía incluso en la oscuridad. Se había enamorado de Domenica, tarde, mal y en el peor momento posible. Se cubrió el rostro con ambas manos, recordando su sonrisa, la forma en que ella confiaba ciegamente en él. Esa confianza pura que él convirtió en cenizas. Pronunció su nombre en voz baja, sintiendo como los ojos le ardían de vergüenza. En su mente, intentó justificarse. Chiara había sido quien lo empujó, quien lo envolvió con promesas, caricias y amenazas. Ella le intoxicó con sus celos enfermizos hacia Domenica, le prometió riqueza y libertad, lo manipuló hasta arrastrarlo al abismo. Pero al final, Max también la abandonó a ella. Huyó solo con el dinero porque sabía que Chiara jamás lo dejaría escapar. Y ahora estaba ahí, solo,
aterrorizado, con la conciencia destrozándole el pecho. De pronto, se puso de pie con determinación. Tenía que devolver el dinero. Tenía que pedir perdón. Tenía que advertirle a Domenica sobre Chiara antes de que su prima volviera a herirla. En su cabeza imaginó el reencuentro. Tal vez ella lloraría. Tal vez lo escucharía. Tal vez habría una mínima posibilidad de redención. Pero la realidad fue infinitamente más dura. Cuando finalmente la vio, todo se vino abajo. Domenica estaba en la entrada de la casa, erguida, seria, más fuerte y más fría que nunca. Ya no era la mujer ilusionada que él había dejado atrás. Era alguien marcado por la traición. Max se acercó con pasos inseguros, la voz temblándole y un sobre en la mano. Domenica lo reconoció al instante. Su mirada estalló como un rayo cargado de furia y dolor. Ella avanzó hacia él sin titubear, reclamándole cómo se atrevía a aparecer, cómo podía siquiera pisar un lugar cercano a ella. Max levantó las manos suplicante, intentando explicarse, rogando una oportunidad. Pero Domenica no le dio espacio. Lo empujó con rabia, recordándole que la dejó plantada, que la robó, que la humilló frente a todos. Cada palabra era una herida abierta. Max, casi sin aire, intentó decir que venía a devolver el dinero, pero Domenica lo detuvo con una furia que le hacía temblar la voz. No quería su dinero, no quería sus disculpas, no quería volver a verlo jamás. Esas palabras le atravesaron el pecho como un disparo. Aún así, en un último intento desesperado, Max le advirtió sobre Chiara, le dijo que ella estuvo detrás de todo, que no confiara en su prima, que no era quien aparentaba ser. Por un segundo, Domenica se quedó inmóvil. Algo pareció quebrarse en su mirada. Pero enseguida negó con la cabeza. Le dejó claro que ya no sabía en quién confiar, pero que en él jamás volvería a hacerlo. Le ordenó que se marchara antes de que perdiera el control. Max tragó saliva. Entendió, demasiado tarde, la magnitud de lo que había destruido. Se dio media vuelta y se alejó con el sobre aún temblando entre sus dedos. Domenica lo observó irse, respirando agitada, sin saber si su rabia era suficiente para cubrir el dolor que seguía sangrando por dentro. Max caminó unos pasos más hasta que las piernas le fallaron. Se apoyó contra un árbol, ahogado por la desesperación. En ese instante escuchó el golpe seco de la puerta cerrándose detrás de él. Entonces lo comprendió todo. Arrepentirse no era suficiente. A veces, perder a alguien para siempre era el verdadero castigo. La puerta cerrándose con ese golpe seco fue el verdadero punto final de la noche. Ese sonido marcó la condena de Max. Se quedó inmóvil, con ambas manos cubriéndole el rostro, temblando, incapaz de sostener la imagen que lo estaba destruyendo por dentro. Domenica Montero, tan firme por fuera y tan herida por dentro, se le clavaba en el pecho como un castigo eterno. Con la voz rota, casi sin aire, se le escapó un susurro cargado de culpa, preguntándose en qué momento lo había arruinado todo, en qué momento había sido capaz de hacerle tanto daño a la mujer que aún amaba. Pero del otro lado de la puerta, Domenica tampoco encontraba paz. Se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad, luchando contra las lágrimas que se negaba a permitir. Se repitió a sí misma que no iba a llorar por él otra vez, que no más debilidad, que ya había sido suficiente. Sin embargo, su cuerpo la traicionó. Una lágrima cayó sin permiso. Luego otra. En un murmullo quebrado, se preguntó por qué Max había vuelto ahora, justo ahora, cuando ella estaba intentando reconstruirse. Y entonces, un nombre atravesó su mente como un cuchillo: Chiara. Esa mención había removido algo que Domenica llevaba días tratando de ignorar. Miradas incómodas, silencios extraños, gestos que no encajaban. Una duda pequeña, pero venenosa, había sido sembrada. Domenica negó con la cabeza, limpiándose el rostro, jurándose que no volvería a confiar en nadie. Nunca más. Afuera, Max lanzó una última mirada hacia la casa. Sabía que marcharse podía significar perderla para siempre, pero quedarse solo empeoraría las cosas. Con un hilo de voz, pidió perdón aunque supiera que Domenica no lo escucharía, y se fue, cargando con su arrepentimiento. Desde una ventana del segundo piso, Chiara observaba cada segundo de esa escena con una sonrisa torcida, satisfecha. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Mientras Domenica luchaba contra sus emociones y Max se rompía por dentro, ella ya pensaba en su siguiente movimiento, uno que ninguno de los dos vería venir. Domenica subió las escaleras con el corazón desbocado. El encuentro con Max la había dejado alterada, pero algo más fuerte ardía ahora en su interior.
una mezcla peligrosa de rabia, miedo y sospechas acumuladas. Ya no podía ignorarlo. Sabía exactamente a quién debía enfrentar. Sin tocar, empujó la puerta del cuarto de Kiara. Kiara estaba frente al tocador, maquillándose con su sonrisa suave de siempre. Pero al ver a Domenica reflejada en el espejo, esa sonrisa se tensó apenas un segundo. Domenica cerró la puerta con un golpe seco y avanzó despacio, sin apartar la mirada. Kiara fingió inocencia, preguntando con ligereza quién la había hecho enojar ahora, pero Domenica no cayó en el juego. Le dejó claro que no se hiciera la tonta, que sabía perfectamente quién era el motivo de su furia. Kiara fingió confusión, mencionando a Max como si no significara nada, pero Domenica la enfrentó sin rodeos. Sabía que Kiara había tenido algo que ver con lo ocurrido entre Max y ella. El pincel de maquillaje cayó de las manos de Kiara. Por un segundo, el disfraz se rompió. Luego, como siempre, recuperó la sonrisa. Intentó minimizarlo todo, llamando a Max ladrón y mentiroso, asegurando que ella no tenía nada que ver. Pero Domenica dio un paso más y soltó la verdad. Max había vuelto con el dinero, con el sobre, con el rostro destruido, advirtiéndole que no confiara en Kiara. Los ojos de Kiara brillaron con algo oscuro, casi fascinante para ella. Le preguntó si le había creído. Domenica fue firme, no le creyó a Max, pero tampoco a Kiara. Entonces Kiara se acercó lentamente, como una cazadora segura de su presa. Dijo que solo la estaba protegiendo, que siempre lo había hecho, que Max iba a destruirla igual que todos los hombres que se acercaban a ella. Solo había acelerado lo inevitable. Esa palabra encendió a Domenica. Exigió saber qué había hecho exactamente. Kiara lo contó como si hablara de algo sin importancia. Admitió que solo le dijo a Max lo que necesitaba escuchar para alejarse, que un hombre ambicioso como él solo necesitaba un empujón. Y sí, se quedó con parte del dinero, como una supuesta compensación por aguantar los dramas de Domenica. El calor recorrió el cuerpo de Domenica. La llamó víbora, envidiosa, le preguntó qué le había hecho para merecer una traición así. Kiara se acercó aún más, pegando su rostro al de ella, y con una voz cargada de veneno confesó la verdad. El crimen de Domenica había sido nacer perfecta. Siempre admirada, siempre elegida, siempre protegida. Kiara había vivido toda su vida siendo la segunda, y decidió tomar lo que creía merecer. Domenica retrocedió, repugnada. Le dejó claro que no quería volver a saber nada de ella, que no quería sus palabras, ni sus consejos, ni su presencia. Para ella, Kiara estaba muerta. Kiara respondió con una carcajada suave, peligrosa, dejando claro que esta guerra apenas comenzaba. La risa de Kiara quedó flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Su mirada, fría y calculadora, seguía a Domenica Montero mientras ésta se mantenía firme, erguida, con una serenidad que no tenía minutos antes. Domenica ya no gritaba, ya no temblaba. Ahora hablaba desde un lugar más peligroso, la certeza. Le dejó claro que la iba a sacar de su vida, que no permitiría una sola traición más. Y si Kiara volvía a meterse con ella o con alguien que amara, las consecuencias serían irreversibles. Kiara no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, midiendo la fuerza de esa amenaza, y luego sonrió con lentitud, como quien acepta un reto. Para ella, aquello no era el final, sino el inicio de un juego más cruel. Domenica salió del cuarto sin mirar atrás, con el alma ardiendo y una verdad clavada en el pecho. La traición más dolorosa no había venido de un hombre, sino de su propia sangre. Horas después, lejos de la casa y de cualquier testigo, Kiara enfrentaba otro miedo. El miedo de quedarse sin nada. Su impaciencia era evidente mientras exigía respuestas. Fue entonces cuando Genaro, con la calma de quien se sabe poderoso, la condujo hasta un rincón oculto del granero. Entre fardos de paja y sombras espesas, arrastró una vieja caja de madera. Al abrirla, el mundo de Kiara se detuvo. Dentro había fajos de dinero arrugados, sobres repletos, libretas con cuentas alteradas y documentos falsificados. Pruebas de un negocio sucio, profundo, perfectamente armado. Genaro sonrió con un orgullo repugnante y le confesó que ese era el negocio que lo había mantenido durante años, el que terminaría de hacerlo rico cuando Domenica finalmente se marchara del rancho. Kiara comprendió entonces la magnitud de la traición. No solo era Domenica la víctima, era todo el pueblo. Los campesinos confiaban en Genaro creyendo que los ayudaba, sin saber que él llenaba sus bolsillos a costa de ellos. Y aún así, Genaro le dejó claro que ella también podía beneficiarse. Su parte estaba allí, esperando. La tentación fue inmediata.
El dinero prometía devolverle la vida que sentía haber perdido: lujo, viajes, fiestas, poder. Genaro la envolvió con palabras dulces y venenosas, recordándole que no tenía por qué seguir llorando por Max, que merecía más. Pero nada era gratis. Para ganar, debía demostrar su utilidad. La propuesta fue directa y despiadada. Doménica Montero tenía que irse del rancho y volver al DF cuanto antes. Si Doménica se marchaba, Genaro lo controlaría todo. Y las ganancias se repartirían entre ambos. Chiara escuchó sin pestañear, mientras una nueva maldad despertaba en su interior. Entendió perfectamente el plan: sembrar dudas, provocar conflictos, romper vínculos, incluso usar a Luis si era necesario. No importaban los métodos, solo el resultado. Genaro dejó caer un grueso fajo de billetes frente a ella. Apenas una muestra. Chiara los apretó con fuerza, sintiendo como la ambición devoraba los últimos restos de culpa. Levantó la barbilla y aceptó sin vacilar. Haría lo que fuera necesario. Hundiría emocionalmente a su prima, inventaría mentiras, manipularía cada situación. Doménica se iría, costara lo que costara. El beso brusco de Genaro selló el pacto. No era un gesto de cariño, sino la firma de una alianza oscura, de esas que no tienen marcha atrás. En medio del silencio del granero, entre polvo y secretos, nació una conspiración tan peligrosa como venenosa. Mientras tanto, Doménica Montero, sin sospecharlo, seguía adelante con la convicción de haber hecho lo correcto. Sin saber que estaba rodeada de serpientes, listas para atacar cuando menos lo esperara. El juego acababa de comenzar, y el precio sería demasiado alto para todos.